Bien, hermanos, como una introducción a este mensaje que se titula Despidamos este año confiando en sus promesas, quiero preguntarles, ¿no? ¿Qué actividades tienen planeados en esta semana ya que dejamos atrás este año viejo, 2024, y recibiremos pues el año nuevo, 2025? Seguramente muchos de ustedes tienen, pues, a pesar de tener días libres, muchos deben seguir cumpliendo con sus actividades cotidianas, ¿no? Cuidar a los hijos, a la familia, ir a hacer pagos, otros van a hacer compras de fin de año para surtir las provisiones de la casa, otros van a reuniones planeadas ya de hace meses con amigos, ¿no? Pero sobre todo el cristiano tiene por asegurado de que el día domingo es el día donde va a estar en la iglesia adorando al Señor. Ese es un día que para él es inamovible, innegociable, no se negocia. Mientras que el mundo tiene su manera de recibir el año nuevo con fiestas, con cábalas, con deseos positivos y con promesas falibles, yo les animo, hermanos, a que ustedes como cristianos reciban el año nuevo de manera diferente a eso. Que agradezcan a Dios rindiéndole culto y adoración por este 2024, por las promesas que Él ha cumplido de manera personal a sus vidas, ¿ya? Y que no nos quedemos viendo atrás, el pasado, lamentándonos por algo que no hemos hecho, sino que esperemos en lo que Dios ha preparado, que avancemos hacia adelante, ¿ya? Cada uno de nosotros como siervos del Señor en este nuevo año. Y les digo esto porque cuando vamos al texto bíblico, vemos que la familia de nuestro Señor Jesucristo ya fue testigo del cumplimiento universal de la promesa, de su venida, de su encarnación. Pero a partir de ese día, en el transcurso de la semana, ¿no? De la Navidad ahora, ¿cuánto ha pasado? Ya una semana, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ellos la han pasado su semana, por ejemplo? ¿No? ¿Se han puesto a leer cómo lo pasó el Señor, la familia del Señor, su semana de Navidad? Pues eso es lo que vamos a ver hoy. No solamente sus 7 días de la semana después del alumbramiento, sino que durante las siguientes semanas ellos después serían testigos del cumplimiento de una promesa personal de Dios hecha a su siervo fiel y piadoso llamado Simeón, el anciano Simeón. Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Por eso el sermón, nuestro sermón lo he dividido en 2 partes. Primero, vamos a entender cómo es que Dios nos da esta promesa en Cristo que nos ayuda a despedir lo antiguo. Los versículos del 21 al 24 vamos a tratar eso. Y como último punto, la promesa del Señor que nos da lugar a lo nuevo. Versículos del 25 al 33. Bien, comienzo. Nos dice, versículos del 21 al 24, cuando se cumplieron los 8 días para que el niño fuese circuncidado, le pusieron por nombre Jesús, que era el nombre que el ángel le había puesto antes de que fuera concebido. Y cuando se cumplieron los días para que según la ley de Moisés ellos fueran purificados, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo ante el Señor y cumplir con lo que está escrito en la ley del Señor. Todo primer hijo varón será consagrado al Señor, y para ofrecer un sacrificio en cumplimiento de la ley del Señor que pide un par de tórtolas o 2 palominos. Bien, al leer estos versículos, hermanos, ¿qué palabra se repite más durante estos versículos, del 21 al 24? ¿Pueden ubicar qué palabrita se está repitiendo? Y cuando lo vemos, notamos eso, algo interesante en el obrar del Señor a lo largo de la historia. Cumplieron, ahí está. Versículo 21, cuando cumplieron. Versículo 22, y cuando se cumplieron. Versículo 23, y cumplir con lo que está escrito. Versículo 24, en cumplimiento de la ley del Señor. Y hace mucho énfasis en cumplir, cumplir y cumplir. ¿Y qué es un cumplimiento? Es algo que haya sido consumado, es algo que ya ha sido
terminado, que ha sido pagado. Bien. Y es por eso que vamos a notar que el obrar del Señor a lo largo de la historia, el Señor trabaja a través de ciclos. El Señor comienza algo y lo lleva a término. Promete algo y lo cumple, ¿verdad? Y es así, y ni una de sus promesas ha faltado, ni faltará. Entonces tenemos el Antiguo Testamento como una evidencia clara de la fidelidad de Dios en nuestras vidas, de manera nacional, de manera universal y de manera personal. Entonces hay que tener mucha atención a lo que Dios promete, ¿ya? Porque Dios lo cumple. Quizá durante el año hemos prometido muchas cosas y hemos fallado, ¿no?, en cumplir esas metas, propósitos o promesas también a Dios. Entonces tengamos mucho cuidado y prestemos atención, ¿no? Bien, y vamos a ver dentro de este primer punto estos versículos. En el versículo 21 vamos a ver que ellos, después de su Navidad, claro, imagínense, tenían a los 8 días de que un bebé nace, tenían que llevarlo a hacerle el rito de la circuncisión, ¿ya?, que era la marca que distinguía al pueblo de Israel. Después vamos a ver que tenían que terminar el tiempo de la purificación, porque una mamá que da a luz está llena de impurezas, ¿no?, por todo el parto, y tenía que purificarse. Y por último vamos a ver en este punto cómo es que se tenía que pagar, ¿no? Se tenía que pagar para redimir al primogénito que había nacido. Entonces, miren toda esta ajetreada agenda que tenía que pasar la familia del Señor después de la Navidad, y así recibir el año, ¿no? Entonces, fijémonos primero en el versículo 21. Y esto, hermanos, nos va a hablar de que si Dios nos da una promesa y que ya no nos aferremos a lo antiguo, sino que despidámonos, desprendamos de las cosas pasadas mediante la fe. Dios había ordenado a Abraham que todos los varones de su familia y todos sus descendientes en sus generaciones fuesen circuncidados como señal del pacto o la promesa hacia Dios. Los distinguiría como gente escogida, gente que sirviera a Dios en sus mandamientos. Pero a su vez esta marca física significa la promesa futura. Ellos miraban hacia el futuro esperando de que algún día Dios circuncidara sus corazones. Porque sabemos que el problema es el corazón rebelde del hombre, esclavo del pecado. Es por eso que mediante la conversión del corazón podríamos ahora amar al Señor y obedecerle. Lo que no haría una marca física simple, ¿no? Es por eso que en Deuteronomio 36 Dios promete esto. Los convertirá sus corazones, los circuncidará para que amen a su Dios y tengan vida. Ahora, con la venida de Cristo, con su nacimiento, ya Dios está despidiendo lo antiguo, ya deja de lado esta señal de la circuncisión física, llevándolo a su cumplimiento mediante un nuevo pacto, en el que su pueblo responderá a creer en él y a servirle mediante la fe. Tal como el apóstol Pablo dice en Romanos 2, del 28 al 29, que no es judío el que lo es exteriormente, que es judío aquel que lo es en lo interior, el que vive para Dios. Porque la circuncisión no es la marca del cuerpo, sino la de un corazón convertido, en el espíritu, no en letra. En Romanos 4:11 vamos a ver que dice que Abraham recibió la señal de la circuncisión como sello de justicia por la fe, que él tenía estando todavía incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese un ejemplo de padre de las personas que creen en Dios, a fin de que también ellos, o sea, todos los demás, los de la fe, les sea contada su fe por justicia. ¿Ya? Ahora, en su tiempo la circuncisión fue una señal del pacto para el pueblo judío.
Pero vemos cómo es que Dios deja atrás lo viejo para dar luz a lo que realmente va a hacer. Ahora tenemos en lugar de la circuncisión el sacramento del bautismo. De manera que esto lo desplaza. Porque no es por la circuncisión que creemos. Sí, y tampoco es por el bautismo que nosotros nos salvamos, sino que es por nuestra fe en Cristo que somos partícipes de estas bendiciones. ¿Mm? Ahora, ¿cómo nos ayuda a nosotros hoy esta promesa cumplida de Dios de dejar atrás estos ritos y cosas antiguas para dar paso a lo nuevo que viene? Dios nos dice que al creer en Cristo, las cosas viejas, que las que vivías en tu vida ya pasaron, ¿verdad? Claro, y ya no deben aparecer o tener lugar en tu vida. Por eso dice, las cosas viejas ya pasaron, pero parece que no pasará. Hay veces aún los cristianos siguen aferrándose a cosas de su pasado, a cosas anteriores a su fe. Y eso les impide caminar con fe en este nuevo año que viene. ¿Por qué? Porque van a cometer los errores del viejo año, pues. En la Biblia, hermanos, tenemos muchos ejemplos de cómo Dios ayuda a las personas de fe a dejar atrás su pasado. Podemos quizá identificarnos con algunos de ellos al leer estos ejemplos. Por ejemplo, la fe en Dios hizo que José, el hijo de Jacob, dejara atrás las ofensas y las aflicciones en Egipto. De modo que él llegó a confesar en Génesis 41:51, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. O sea, todo lo que sufrí siendo esclavo, trabajando en casa de Potifar y en la prisión, y toda la aflicción de la casa de mi padre, cómo me odiaba, me trataba mis familiares, mis hermanos. ¿Se dan cuenta? La vida de fe en comunión con el Señor hizo que José pasara página. Otro ejemplo, la fe en Dios hizo que Ruth, la moabita, ¿se acuerdan de ella? Hizo que por medio de la fe dejara atrás la trágica pérdida de su esposo y de sus familiares, convirtiéndola en una mujer ilustre y de renombre en Belén, como lo dice en Ruth 4:11, de modo que en su hijo, hasta su suegra, atribulada, amarga, fue consolada, viniendo a ser ese hijo para ella un restaurador de su alma y sustentador en sus años de vejez, como lo dice en Ruth 4:15. ¿Se dan cuenta todo lo que Dios obra al comenzar en fe, hermanos? El paso que dio Ruth a abandonar Moab y ir a Israel fue un paso de fe, una decisión en la fe. Y todo lo demás comenzó a restaurarse en su vida. No fue de porrazo, fue poco a poco. Formó una nueva familia. Dios trajo redención a la familia de su suegra. Y Dios usó a sus descendientes para que de ahí viniese el Salvador. Nadie se lo esperaría, ¿verdad? Así como ellos, hermanos, la fe en el Señor Jesucristo nos ayude a abandonar nuestro viejo año de desesperanza, nuestro pasado de fracasos, de pérdidas, de angustias, de resentimientos, y que avancemos con esperanza, con fe hacia la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Ahora, el versículo 22 de nuestro texto de Lucas nos va a hablar acerca de la santidad y de la humildad. Fíjense, según la ley, la mujer que estaba en labores de parto y daba a luz, ceremonialmente quedaba impura durante 40 días, si su hijo nacía varón. Los 7 días por haber dado a luz y más 33 que tenía que abstenerse de ir al templo. No podía realizar ritos de adoración al Señor en el templo por su estado de impureza, ¿no? Y incluso si nacía mujer, su hijita, incluso el tiempo de estar aislada duraría más, como 80 días. Esto lo pueden revisar en Levíticos capítulo 12, versículos 4, versículo 5.
Bueno, y aunque esta mujer podía asearse continuamente y realizar sus demás tareas del hogar con normalidad, ella pues no podía tener contacto con otros, ¿no? Los hacía impuros, ¿no? Los contaminaría de cierto modo y les impediría acercarse a adorar al Señor en el templo. Bueno, pero al cumplirse ese tiempo, hermanos, su deber de estas madres que daban a luz sería llevar un sacrificio, una ofrenda al templo, pues, para purificarse. ¿En qué consistía la ofrenda? Llevar un cordero de un año y un palomo, una cría, ¿no? Un pichón, un palomino. ¿Ya? Esta era la ofrenda, pero ¿cuál era el problema? ¿No? El problema era que muchos en Israel eran pobres. Muchos no les alcanzaba para un cordero. Entonces Dios, anticipándose a esto, había dado su ley en Números, en el libro de Números, diciendo de que aquel que no puede dar un cordero y un palomino, que dé 2 palominos. Un palomino en lugar del cordero. Hay 2 palominos. Y esa ofrenda se conocería como la ofrenda de los pobres. Y adivinen cuál ofrenda dio la familia del Señor. 2 palominos. Y esto muestra mucho, muestra la humildad y la pobreza en la que el Señor fue criado. Él valoró muchas cosas en su pobreza. Y hasta aquí podemos notar 2 cosas, hermanos. La santidad que es demandada para estar en la presencia de Dios y la ofrenda humilde necesaria con la que esperábamos ser purificados. 2 cosas en el antiguo pacto. Pero vemos ahora con la presencia de nuestro Dios encarnado en medio del pueblo, vemos que ahora todo lo antiguo es dejado atrás. Porque aunque María no podía ir al templo, esto es lo maravilloso, hermanos, ella no podía ir al templo ni tocar nada santo según la ley por su impureza. Adivinen a quién estaba sosteniendo en sus brazos esos 40 días de aislamiento. Al Dios Santísimo. Nada que el templo, era el Dios encarnado. Fíjense. Y aunque se presentaban sacrificios para la purificación, ella tenía en sus brazos la ofrenda perfecta provista por Dios, que alcanzaría a poner fin al dominio del pecado y a toda contaminación del hombre. La mejor ofrenda. Vemos en Cristo desplazado lo viejo y vemos provisto lo nuevo que el Señor nos da. ¿Para qué? Para que hagamos 2 cosas. Para que caminemos en santidad y humildad. Lo que estamos tratando en este subpunto. Queridos hermanos, ¿de qué manera la presencia espiritual de Cristo trae a nuestros hogares santidad, limpieza, renovación mental, espiritual y nos lleva a vivir una vida humilde? Que en este fin de año y en este comienzo de un nuevo año, hermanos, preparemos nuestros corazones santificados. Limpiémonos ya de los pecados pasados. Ya Cristo murió en la cruz. No dejemos que esas cosas nos aten o sean piedra de tropiezo y ayudemos a otros hermanos con un corazón purificado por el Señor a que otros vengan y se acerquen al Señor Jesucristo y que sean también lavados y purificados de su manera de vivir para que adoren al Señor correctamente. Y que incluso las personas que se consideran muy humildes, que también sepan que el reino de Dios se ha acercado a ellos. El Dios de la gloria, el Dios altísimo, se humilló hasta lo sumo para identificarse con ellos, acercarse a ellos mediante su cruz, para que los pobres sean enriquecidos, tengan títulos de herederos del reino de los cielos y sean bendecidos con los tesoros celestiales. Como un subpunto en este primer punto, vamos a ver la entrega, versículos del 23 al 24. Y como manda la ley, ellos debían de llevar, nació Jesús, ¿no? El varón primogénito. Entonces conforme a la ley tenían que pagar, ¿no? Pagar la redención de los primogénitos. Éxodo 13
está una ley que Dios mandaba a que se consagre todo primogénito, no solamente de los hijos de Israel, sino también de los animalitos, ¿ya? Dios dice, cualquiera que abre matriz, ¿no? Sea de los hombres como de los animales, mío es, dice Dios. Entonces tú tienes que dedicarme a tu primogénito. Y vemos que con el transcurrir del tiempo, ya en el libro de Números, Dios da la opción de redimir a tu primogénito. Es decir, ya no tienes que dedicarlo para que se quede como Samuel en el templo todos los días de su vida y que se quede contigo, ¿no? ¿Qué se tenía que hacer? Dar un pago de 5 ciclos de plata, ¿ya? ¿Ya? En pocas palabras, más o menos entre 55 a 58 gramos de plata, para que nos demos una idea, ¿ya? Entonces Dios dio esto. ¡Ay, cuánto habrá sido la alegría de muchos! Para decir, ya no voy a perder a mi primogénito, va a quedarse conmigo, ya no va a estar ahí consagrado como un sacerdote en el templo, entonces tengo que pagar esto como sea, ¿no? Con la llegada de Cristo, hermanos, muchos que rehusaban entregar a sus hijos a Dios, vieron como Dios entregó por entero a su Hijo unigénito, por los pecados de muchos, para que todos los que crean en Él tengan vida eterna. El nuevo y real pago que Cristo ofreció fue sumamente superior al antiguo pago de oro y plata que pedía la ley. Pues no nos redime, no nos salva con estas cosas, sino con su propia vida, con su sangre. Para que a partir de este momento no solamente los primogénitos varones, sino que todos los hijos de Israel, varones y mujeres, sean consagrados al Señor como hijos de Dios. Gálatas 4, del 4 al 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. En Cristo Jesús, hermanos, todos somos hechos sacerdotes de Dios y linaje santo. Amén. Superior, ¿verdad? Hermanos, ¿qué aspectos de nuestra vida no hemos entregado, confiado a Dios en sus manos? O durante este año hemos estado reteniéndolos para que Dios no obre en esas áreas. Hay veces nos da miedo, ¿no? La santidad del Señor, cómo puede impactar. Es porque seguramente hay pecado o hay algo ahí. Hermanos, no tengamos temor. Jóvenes, no piensen que acercándose a Dios van a descuidar sus demás deberes en el trabajo, en los estudios. No, al contrario, Dios te hará más consciente y responsable de ello aún. El Señor nos invita a una vida entregada, ya no solo un domingo, ya no solo un sabbat como lo hacían los judíos, sino 24/7, hermanos, como un nuevo estilo de vida que glorifique su nombre. Como último punto, hasta aquí cerramos el primer punto, pasamos al último punto que nos habla que despidamos realmente este año confiando en la promesa que da lugar a lo nuevo. Versículos del 25 al 33, hermanos. ¿Sí? Dice, en Jerusalén vivía un hombre justo y piadoso llamado Simeón que esperaba la salvación de Israel. El Espíritu Santo reposaba en él y le había revelado que no moriría antes de que viera al ungido del Señor. Simón fue al templo guiado por el Espíritu y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron al templo para cumplir lo establecido por la ley, él tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios con estas palabras: Señor, ahora despides a este tu siervo tuyo y lo despides en paz. De acuerdo a tu palabra, mis ojos han visto ya tu salvación que has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones y gloria para tu pueblo Israel. José y la madre del niño estaban asombrados de todo lo que de él se decía. Hermanos, ahora que el Señor ha dejado atrás lo viejo, dando cumplimiento en Cristo, trae lo nuevo. La mayoría del pueblo judío todavía se aferraba a las viejas ideas acerca del Mesías. Querían un Mesías que los liberara a través de la fuerza, de las armas, de la guerra.
Otros pensaban que vendría con su gran riqueza, prosperidad, a gobernar y a levantar Israel, reformar Israel físicamente, de modo que lo haga la superpotencia entre las naciones. Y esperaban esto. Qué pensamiento tan antiguo, ¿verdad? Y es lo que antes pensábamos acerca de la vida en Cristo. Antes pensábamos que estar en Cristo, te va a ir bien económicamente. El cristiano sigue a Cristo porque quiere portarse bien en sus fuerzas. Miren todas estas ideas equivocadas acerca de la vida en Cristo y como ellos también equivocadamente pensaban acerca del Mesías, pero sí estaban en lo cierto en algo, de que el Mesías vendría y traería un gran cambio a Israel y a todas las naciones. Sí, hermanos, y de entre muchos que esperaban la gran manifestación del Señor, habían otros que no se desesperaban tanto por la manera en la que vendrá, sino que esperaban con paciencia, con devoción, en oración, la entrega de esta gran revelación de Dios. Esperaban en el Espíritu la venida del Señor, y uno de ellos era el anciano Simeón. Nos dice la palabra de Dios que este hombre se conducía justo y piadoso. Posiblemente se refiriese a que se conducía justo delante de los hombres. Era una persona pues íntegra. Y también se conducía piadoso en sus deberes para con el Señor. Era un buen creyente. Cumplía con sus obligaciones. Hermanos, la vida de este anciano Simeón nos va a ayudar mucho a entender lo nuevo que el Señor nos trae y nos traerá este nuevo año. Su vida, hermanos, es como una señal que no solo lo antiguo ya está pronto a desaparecer, sino que da paso a nuevas y mejores promesas. Atrás queda ya el hecho de que el Espíritu Santo viene solamente sobre algunas personas, como eran los profetas, reyes y sacerdotes. Pues este hombre, hermanos, quien no era ni sacerdote, no era ni rey, ni profeta, el Espíritu Santo moraba en él. Y es por el Espíritu que supo que antes de partir este mundo vería al Mesías, ¿no? Y lo vería al Mesías. Imagínense ese privilegio, ¿no? En el transcurso de esos días, es posible que se escucharan rumores acerca de las manifestaciones milagrosas del Señor. Después de 400 años de silencio en donde Dios no dio revelación y no hizo absolutamente algo para manifestarse, de repente comienzan a haber pues rumores, ¿no? Una mujer anciana se le presentó a su esposo de ella en el templo y ha concebido, ¿no? Milagrosamente. Y lo curioso es que su hijito de esto no lleva el nombre del papá Zacarías, sino que se le va a llamar Juan. Posiblemente comenzaron a escuchar rumores, él y otros, acerca de la aparición de ciertos ángeles en Belén. Estos pastores están diciendo que han visto la gloria del Señor anunciada. Han anunciado la venida del Salvador. Posiblemente todos estos rumores aumentaban más la expectativa de la venida del Mesías. Pero es la guianza del Espíritu Santo la que lo lleva al templo, ¿no? En vez de estar ahí al pendiente o desesperado en qué momento será, el Espíritu Santo lo lleva, lo guía al templo justo el día en donde tienen que venir la familia del Señor justamente para presentar al bebé, ¿verdad? Y sí, sin duda alguna, hermanos, ellos no fueron los únicos que tenían un hijo en esa temporada. Muchas familias fueron al templo. Muchas familias lo presentaban para la circuncisión, ¿no? Y entonces, ¿cómo sabrías cuál, pues, no? Es por eso que el anciano Simeón estaba expectante, ¿no? Y él dejaba que solamente Dios obrara en su vida. Y fue el mismo Espíritu que al tomar el niño en brazos le revela que Él es el Mesías, que Él es el Salvador. ¿Qué podríamos distinguir nosotros de esta familia especial, no? No tenía ropa cara, no venían de una gran familia de influencia, era una familia humilde de Belén.
ni la que menos te esperarías incluso, de la que viniera el Mesías, pero vino. Al conocer por el Espíritu que este niño era el Mesías, Simeón proclama en alabanza al Señor este hermoso cántico que en latín se conoce como el Nunc Dimittis, que significa en español, ahora despides. ¿Ya? Por eso este es uno de los cánticos que se conoce en el texto de Lucas. Ya habíamos visto el Magnificat, ¿verdad? Ahora el cántico del anciano Simeón, miren. Ahora, este cántico es hermoso, hermanos, porque proclama la fidelidad, la soberanía del Señor, su gran amor para con nosotros, su rescate, que nos saca de la oscuridad a la luz admirable. Y podemos ver varias referencias en la Biblia. Por ejemplo, Isaías 52:10. Es posible que se haya basado de este texto diciendo: el Señor mostró su poder ante todas las naciones, hasta los que viven en los lugares más lejanos de la tierra serán testigos de cómo Dios salva a su pueblo. Isaías 49 va a decir: también te haré luz para las naciones, para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra. Ahora, si notamos claramente este cántico, hermanos, dice: Señor, ahora despides a este siervo tuyo y lo despides en paz de acuerdo a tu palabra. Ya el anciano Simeón cerraba la generación antigua que esperaba al Mesías a través de la ley. A partir de ahí en adelante se vería la manifestación del Mesías, que traería un nuevo pacto con mejores cosas, hermanos. Ahora despides a este siervo tuyo. Y quiero que durante este nuevo año, hermanos, se despidan del viejo hombre ya, de esas viejas características, de eso que a veces odiamos o nos arrepentimos, ¿no? Que nos hace caer o dudar del Señor. Ahora despides a este siervo tuyo. Y hermanos, es hermoso porque él dice: me despides en paz. ¿Cuál era la preocupación de este hombre que tenía el Espíritu Santo con él, que le había sido hecho una promesa personal? La preocupación no era él o sus cosas, era su pueblo, su nación. Esperaban la redención. Durante este año, ¿qué nos preocupa? ¿Solo lo de nosotros? ¿Nos preocupa Guacho? ¿Nos preocupa los vecinos, las personas? ¿De qué manera podemos mostrar que nos interesamos por ellos y anhelamos realmente que la paz que ellos reciban también sea nuestra paz? Que la felicidad y el gozo del Evangelio venga a ellos y que eso nos dé como resultado paz en nuestros corazones. Y ahora, viendo cumplida la promesa, él dice: me puedo ir en paz. Y así es la vida del cristiano, hermano. Aunque venimos con dolor y pasando precariedades en esta vida, el cristiano es despedido de parte del Señor en paz. Así es, al encuentro con Él allá en los cielos. Hermanos, dice: mis ojos han visto ya tu salvación. Todo el mundo estaba a la expectativa de cómo será el Mesías. Pero fíjense, hermanos, cómo vino el Mesías, como el siervo humilde, el rey que iba a gobernar, pero a través de la aflicción iba a ser coronado en una cruz. Ahí nos iba a dar eterna redención. Mis ojos han visto ya tu salvación. Y ahora en este año que viene, hermanos, también tenemos la esperanza de que Cristo volverá. Mantenemos viva esa llama de que el Cristo que me salvó va a venir por mí. Mis ojos verán tu salvación. Es algo que tenemos que estar expectantes durante este año. Sea que el Señor venga o nosotros partamos, nuestros ojos verán al Salvador. Y queremos que también otros lo vean durante nuestro tiempo de vida. Que otros vean a nuestro Salvador a través de nuestra vida. Disculpen. Mis ojos han visto ya tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Aquí está, conforme a las palabras del profeta, el Mesías encarnado. Nadie dirá: uy, aprende del Señor, porque todos lo verán.
y todos serán enseñados por Dios. Y ahora esta promesa incluso ya en lo nuevo, cómo es que por medio del Espíritu Santo somos enseñados por Dios directamente. ¿Se dan cuenta, hermanos? Tenemos iluminación de las Sagradas Escrituras, la guía del Espíritu Santo. Podemos escudriñar correctamente la palabra y poder comunicar ese Cristo vivo. Dice, y esto lo has preparado a la vista de todos los pueblos, luz reveladora para las naciones, gloria para tu pueblo Israel. Quedó atrás y ahora es lo nuevo. Luz para las naciones. En otra versión dice luz para los gentiles, ¿verdad? Luz para los gentiles. Claro, se refiere a las demás naciones. Israel esperaba, pues, ¿no?, el juicio sobre las naciones y solo la exaltación de ellos. Pero esto se manifiesta como luz para las naciones, salvación para ellos y también gloria para su pueblo Israel. No solamente la gloria física que ellos esperaban, sino la gloria de Dios manifestada en medio de su pueblo. Y vemos la gloria de Dios obrar en cada situación que nos topamos, hermanos, aún las situaciones difíciles. En este nuevo año, ¿cómo experimentamos la gloria del Señor? En los momentos más oscuros, ¿cómo vemos que su luz nos da entendimiento para entender sus promesas? Que Él está con nosotros, que Él permanecerá en nosotros, que Él nos dará consuelo, Él nos fortalecerá y que Él nos guardará hasta el final de los días, nos dice Filipenses. Terminará su obra en nosotros. Ahora, al escuchar todo esto, pues la familia del Señor se quedaba asombrada por esta revelación, por estas palabras. Ya habiendo recibido el anuncio del ángel, viendo las palabras de los pastores, y encima esta revelación, este cántico hermoso de Simeón, ¿cómo no comenzar correctamente este año, hermanos? Y cómo dar un comienzo en la historia de Israel. A todos los que querían ser justificados por la ley, fueron recibidos en gracia por Dios mediante la fe. Algo que no les costó nada. Algo que Dios lo dio por amor. De igual manera, hermanos, hay que recordar que las promesas nuevas de Dios son cada día para nosotros. Nos dice, para aquellos que el día de hoy ya están pensando en recibir el nuevo año, que este año sea el día de salvación, el día en que Dios los escuche. 2 Corintios 6:2, en el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora, hoy es el día de la salvación. Y que sea un año de bendición para ellos y para los hermanos en Cristo que perseveran. Jeremías nos dice esto, versículo 29, capítulo 29, 11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor, son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, esto no acabaría con ese cántico. Más adelante esto se llevaría a cabo cuando el Señor comenzaba su ministerio por las costas, por los lugares de Zabulón y de Neftalí, como se ha leído en la lectura antifonal. Luz les resplandeció en Galilea de los gentiles. Se cumplió. Dio paso a lo nuevo. Y que ahora, hermanos, oremos para conocer y estar preparados para los planes que Dios tiene preparado. No son cosas malas, no son cosas difíciles, son cosas que sí requerirán nuestra fe. Requerirán una vida consagrada a Él, requerirán animarnos unos a otros y mantenernos firmes en esta esperanza. Bien, queridos hermanos, acompáñenme a orar. Amado Señor, te agradecemos por tu gran amor, por tu misericordia. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Dios amado, por bendecirnos todo este año 2024. Ayuda a que mis hermanos en este nuevo año puedan dejar atrás lo pasado, lo antiguo, lo viejo, y que puedan abrir sus corazones a los planes buenos y perfectos que tú has preparado, Señor.
Tu misericordia son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. De manera que nosotros podamos perseverar sabiendo de que nuestro Dios ha planeado grandes cosas para sus hijos, para su iglesia, en este nuevo año. En el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y oramos. Amén.